Nos corresponde en el área de español de octavo y noveno hablar ahora del reportaje. Hablar de reportaje es hablar de otro subgénero periodístico, como lo hemos venido tratando, y otro género también comunicativo. Digamos que un reportaje también es de tipo informativo, es decir, es el desarrollo más amplio de un tema específico, de una noticia que busca o que tiene como finalidad la atención de un público determinado. Puede ser sobre cualquier tipo de tema, puede poner en cuestionamiento cualquier cosa, poner a pensar la gente, ese digamos que es la gran finalidad. No se trata de una información, no se trata de una noticia, sí de algo que quiere generar a veces reflexión, ¿no? Distinto como lo veremos de la crónica, que es muy similar, pero que es más condicionada por el tema de las fechas y los tiempos. El reportaje va a dedicarse a un tema específico, a una noticia en particular, para generar atención, interés del público. ¿Qué temas utiliza un reportaje? Un reportaje utiliza hechos reales, ¿no? No nada que genere fantasía ni nada, sino algo que venga de la realidad, sucesos que puedan ser de interés del público, de todas las personas, que generen ansiedad, preguntas, cualquier tipo de interés, de cuestiones relacionadas con la sociedad o con la convivencia, de los viajes, de la ciencia misma, de la cultura, del deporte, de la salud, de la política, de la economía. Como podemos ver entonces es una diversidad de temas los que puede tocar el reportaje. El reportaje se puede dedicar a una noticia en particular, buscando generar interés, buscando generar cuestionamiento, pero sobre temas específicos, ¿no? Salud, economía, política y sobre todo hechos actuales que generen interés en el público. Normalmente los reportajes están datados en el periódico, en las revistas, sobre todo digamos que se encuentran reportajes en el orden escrito en la prensa, ¿no? Pueden ser impresos y digitales. Hoy ustedes conocen también como muchos periódicos, muchas revistas ya no funcionan físicamente, sino a través de plataformas digitales, pero también el reportaje tiene la particularidad de ser televisivo y también radial. A veces se hacen reportajes sobre temas determinados en emisoras y también hay programas de televisión dedicados específicamente al reportaje, programas conocidos y muy populares y públicos que ustedes conocen ya. Los reportajes tienen un estilo literario particular y distinto en el orden también noticioso y periodístico a los otros géneros que hemos visto. Su estilo puede ser más familiar, más ameno, sin descuidar la información desde luego, pero más amplio, en el sentido en que no tiene que reducirse a los pequeños espacios que a veces exige, por ejemplo, la noticia. Y es muy preciso en los detalles porque la extensión le da la facilidad de eso, es decir, como se puede extender, como es amplio, puede fijarse en detalles particulares que a veces la noticia descuida, precisamente porque no tiene la misma extensión o la misma magnitud que en este caso de un reportaje. Es por eso que tendríamos que decir que la abundancia es mucho más amplia dentro del reportaje que en otros géneros periodísticos y también su profundidad informativa es de mayor amplitud. ¿Cuál es la estructura básica? Entendamos cuál es la estructura básica de un reportaje. Puede ser escrito, puede ser en audio, puede ser en video, pero un reportaje en un primer momento está contenido por un titular, ¿no? Y el titular está compuesto ¿por qué? Por la información fundamental o básica que va a contener el reportaje. Es decir, en el título, el lector o quien está siendo testigo del reportaje tiene que encontrar los elementos básicos de lo que se va a tratar dentro de este género. Después viene una entrada. La entrada es una pequeña introducción que busca precisamente captar la atención del oyente o del receptor o del lector del reportaje. Precisamente por eso esta entrada tiene que tener un carácter interesante, atractivo, para que genere esa primera atención que va a poder llevar continuidad dentro de la estructura del reportaje. Luego viene el cuerpo, que es el desarrollo del contenido fundamental del tema, de los párrafos concretos que van a desarrollar la temática que se ha propuesto desde un principio del reportaje.
El cierre será entonces la conclusión, que también tiene que ser atractiva, pero aquí con la particularidad de que tiene que generar reflexión dentro del público al que se ha dirigido. Precisamente porque ha estado atento al tema, este tema tiene que cuestionar y generar un cierto grado de reflexión dentro de aquel que ha leído o que ha presenciado el reportaje. Dentro de los reportajes, pues hay varios tipos de ellos, ¿no? No hay una única forma de reportaje. Decíamos en un momento que el reportaje se puede hacer sobre diversidad de temas y de la misma manera entonces encontramos tipos de reportajes. Hay reportajes, por ejemplo, de acontecimientos. Esta es una visión más noticiosa, más estática de los hechos, de un suceso, por ejemplo, que ya terminó. Entonces, ¿a qué se va a dedicar el reportaje? Solamente a describir. Pero también puede haber un reportaje de citas o entrevistas. ¿Qué significa esto? Eh, que es una confrontación textual con un personaje al que se entrevista, con descripciones, con narraciones que son propias del periodista y aquel que está siendo entrevistado, presentación de conferencias, de noticias, de encuestas. Estos son más propios del estilo de reportajes tipo entrevista. Hay otro reportaje que se llama el reportaje de acción. Ese es el más parecido a la noticia, muy parecido también al reportaje de acontecimiento, porque el énfasis recae en los detalles íntimos de lo sucedido, de lo que se quiere tratar y que genere un interés humano. Ese es aquel que usa de una forma muy variada y muy rica los recursos lingüísticos. Por eso pues tiene una característica muy dinámica, ¿no? Porque es activo y está sobre todo conglomerado dentro del tiempo, su desarrollo específico es en el tiempo. Y hay otro estilo de reportaje que es el reportaje corto. El reportaje corto hace referencia a esos pequeños elementos que se quieren relatar, que se quieren contar de un entorno, de algo que le genera interés al público. Entonces, haciendo uso de los recursos lingüísticos, se comunica una noticia, pero no tanto con el carácter informativo, sí con el carácter reflexivo. Eso serían, a grosso modo, las clases de reportajes que nosotros podemos encontrar. Todo reportaje está condicionado por un contexto, por una trama o por un ámbito. Por eso decíamos que hay diversidad de temas, porque un reportaje se puede ubicar en el ámbito social, cuando el reportaje tiene como finalidad, por ejemplo, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, las actividades propias del ciudadano común y corriente. Esto sería un reportaje que se ubica dentro de un ámbito social. Pero también se podría ubicar, por ejemplo, un reportaje en el ámbito económico, cuando sus temas son, por ejemplo, el alza y la baja de los precios, el desempleo, las remesas, las actividades productivas, el empleo, el desempleo, el comercio. Todo esto está haciendo referencia a un ámbito económico donde su el reportaje también puede ubicarse, por ejemplo, en el ámbito cultural, cuando se dedica, por ejemplo, a la descripción y al desarrollo de temáticas que incluyen actividades artísticas, a las entregas de premios a personas que son destacadas, a personajes ilustres o a la publicación, por ejemplo, de un libro y se le dedica un reportaje en particular. Y también se pueden desarrollar en el ámbito político los reportajes cuando se definen o se quiere hacer una reflexión de interés común en torno a las funciones de un funcionario público, del Estado mismo, a unas elecciones, a un debate legislativo, por ejemplo. Ahora, sencillamente, esto es importante tener en cuenta, cómo se escribe un reportaje, y a esto pongámosle mucha atención porque va a ser importante para aplicar los contenidos. Primero, tener en cuenta que un reportaje es más detallado y más minucioso que una noticia. Es decir, una noticia es corta, es breve, informa lo que tiene que decir y a eso se dedica. El reportaje se amplía más en los detalles, es más descriptivo en lo que compone todo el ser de la información. Segundo, recoge los datos posibles. La mayoría de los datos que se puedan recoger hay que hacerlo, porque como les digo, es más amplio el reportaje que la noticia, hay que tener mayor profundidad en los detalles que se van a tratar. Por eso la información tiene que ser muy amplia. El lenguaje tiene que ser un lenguaje que se pueda entender y un lenguaje que atraiga. ¿Por qué? Porque el reportaje, más que informativo, tiene que generar interés y atención. Ahora, los recursos, la narración, desde luego,
recursos que validen la información que estamos dando, no sé, encuestas, entrevistas, observaciones y opiniones personales. Son importantes dentro del reportaje para darle fuerza al tono que se está tratando. También el tono puede ser de distintas maneras. Puede ser un tono serio, puede ser un tono informal o muy familiar, muy común, puede ser humorístico, puede ser conmovedor. Lo importante aquí es que el público mantenga el interés en el tono del que se esté tratando. La redacción debe ser fluida, no se debe prestar a malos entendidos, a malas interpretaciones, tiene que ser coherente con la información, tiene que presentarse interesante de manera que el lector no pierda la continuidad o no se aburra en el desarrollo del reportaje y no se puede convertir el reportaje en una conversación porque no lo es, ¿no? Entonces tiene que desarrollar su contenido fluidamente. Y finalmente tener presente para el cierre del reportaje que en la memoria del lector quede algo que impacte realmente la vida del otro y que le produzca reflexión. Esa es la gran finalidad, digámoslo, del reportaje. Por eso no podemos descuidar para poder escribir un reportaje y estructurarlo, primero la planificación, es decir, saber qué voy a escribir, a quiénes les quiero escribir o a quiénes les quiero llamar la atención con mi escrito, qué es lo que vamos a escribir, qué estilo voy a usar, qué información tengo y cuál tengo que buscar. Segundo, la redacción, es decir, tener ideas claras, información precisa y organizar estas ideas y esta información dentro de la escritura de una forma coherente y entendible. Tercero, la revisión. Esto me invita a releer mi texto para saber si está bien ordenado, para saber si se puede entender, para saber si hay alguna falla por corregir y a esto lo podríamos llamar un borrador del reportaje que yo voy a publicar. Y finalmente viene la publicación. Después de una revisión exhaustiva de haber releído nuestro texto, soy capaz de publicarlo habiendo tenido claro que produce impacto en los lectores y me dedico ya a la difusión. Esto sencillamente es lo que compone un reportaje que pertenece, como les digo, al género periodístico dentro de la comunicación. El reportaje es importante que lo tengamos presente porque es una forma hoy muy común de desarrollar críticas sociales, críticas a temas de actualidad y también reflexión en torno a problemáticas de la sociedad actual. Dentro del trabajo aplicativo que ustedes van a tener que hacer de reportaje, van a encontrar cómo van a poder desarrollar temas actuales teniendo en cuenta estos elementos. Entonces, por favor, les pido revisen los anexos de sus tareas, que ojalá lleven en orden sus apuntes y en continuidad sus apuntes para que puedan aplicar estos contenidos dentro de la actividad que van a realizar, que yo creo que ya se la imaginan, van a tener que crear un reportaje escrito teniendo en cuenta estos elementos y de acuerdo a la fecha que se publique, pues por favor hacerlo llegar a través de la plataforma o a través de los medios que les posibiliten. Muchas gracias, espero que quede claro. Ante cualquier duda quedo atento.